comento que desde abril seguramente haya una propuesta de, de taller anual que va a ser, va a tener las dos modalidades, o sea, va a ser una parte virtual y una parte presencial, según nos vayan dejando los protocolos y la cantidad de gente que tengamos inscripta. Eh, Ahí estamos viendo de hacer una parte que, bueno, una de las partes va a ser virtual, ustedes van a poder trabajar, o sea, vamos a ver cuestiones muy técnicas eh, eh, como ahora, pero desde lo virtual y después algunas cuestiones que vamos a ver desde lo presencial, en grupos obviamente, porque no se puede ir todos juntos por el tema del COVID, eh, pero la idea es que el taller va a tener una fuerte impronta técnica y después también para producir eh, algún material que tenga que ver con lo editorial. O sea, la primera parte va a ser virtual, muy técnica. La segunda parte va a ser entre lo virtual y lo presencial, o sea, va a ser semipresencial, con grupos. Van a venir a trabajar al espacio nuestro, más la cuestión conceptual del trabajo que les vamos a proponer, y después van a volver a sus casas a retrabajar eso o a terminar ese trabajo de manera digital como aprendieron en este taller y en la primera parte de esa que van a aprender. Eh, Eso para los que se quieran y las que se quieran anotar, obviamente. Va a haber otros jóvenes también, que son jóvenes que ya vienen participando seguramente del espacio hace años. Eh, y la última parte va a ser una parte muy propia del diseño y de la impresión gráfica. La idea que tenemos es esa, nosotros tenemos una máquina para imprimir eh, publicaciones offset, así que bueno, la idea es que podamos llevar adelante esos diseños, o sea, esas ilustraciones, la podamos transformar en una publicación colectiva y que ustedes en el medio de esa publicación colectiva, bueno, puedan aprender técnicas de impresión y ese tipo de cosas. Esa es la idea del taller que va a haber a partir de abril, o que vamos a hacer a partir de abril, que obviamente después les voy a invitar a todos y a todas los que quieran, las que quieran participar. Bueno, vamos a arrancar la clase. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Nadie más? Bueno, vamos a arrancar la clase. Yo, como nos quedan esta clase y dos más del taller, a mí me gustaría avanzar un poco sobre lo que es el color. Ahora les voy a compartir pantalla y les quiero mostrar unos ejemplos. Espérenme 5 segundos. Eh, Creo que ya habíamos visto algunos ejemplos la vez pasada. Eh, ya estoy con ustedes. A ver. Bien. Confírmenme si ven el navegador ahí, ¿lo ven? Sí. Bien, bárbaro. Sí. Como yo les contaba, yo elegí estos dibujos animados porque me gustan mucho, les gustan a mi hija, a mis hijas, pero no, aparte porque si bien desde la animación son complejos, digo, son muy fáciles de poder trabajar en lo gráfico, de poder mostrarles a ustedes en lo gráfico lo que yo quiero que logremos, ¿se entiende? En cuanto a color. Es, como les decía, color plano y luces y sombras planas, o sea, van a ver una escala de, una gradación de color o escala de tinte, que se le puede llamar,
diferenciando entre la luz y la sombra, pero fíjense que siempre son formas orgánicas. Acá se lo voy a agrandar. Fíjense que acá ven el verde. ¿Pueden ver el puntero de mi mouse? Sí. Sí, bien, bárbaro. Fíjense que acá yo estoy señalando la sombra de la personaje esta. Y fíjense que la sombra es una forma orgánica que es de un verde un poco más oscuro que el césped. ¿Se entiende? Esa es todo el trabajo para señalar las luces y las sombras con el color que yo pretendo que hagan. Fíjense acá, por ejemplo, el césped para poner, eh, para dejar en claro de que hay césped, son líneas, algunas liñitas sobre eh, el césped más claro, ¿no es cierto? Más oscura, o sea, con el color de la sombra. Fíjense acá en los cristales del hielo, cómo van cambiando las tonalidades del azul, ¿se entiende? De más claro a más oscuro. Siempre colores planos. La nube, fíjense cómo cambian los colores. Y en este, algunos personajes tienen sombras y otros no. Algunos, en realidad, la sombra está más puesta en el contexto, en el entorno, ¿se entiende? Que en los personajes. Y acá, por ejemplo, pueden ver las sombras en los personajes, pero fíjense que el tratamiento de la sombra es exactamente igual. ¿Mm? Es el color plano, fíjense acá, por ejemplo, nosotros estamos en el personaje principal de Hora de Aventura. Fíjense que la sombra se da por una gradación de color, pero que en realidad es otra forma orgánica que se genera encima de ese personaje con una gradación de ese color hacia más oscuro nada más. O sea, ese tinte se oscurece un poco o se aclara un poco. O sea, así es la sombra, la cuestión de las luces y las sombras. Fíjense, acá voy a tratar de ser lo más simple posible. Digo en cuanto a conceptos, porque no quiero, no sé, eh, no todos tenemos o venimos del mismo nivel, entonces yo quiero equiparar. Voy a hacer por ahí, si no les hablo con muchos términos técnicos, no se asusten, la idea es que puedan entenderlo todos y todas fácilmente, tanto el compañero o la compañera que, que menos vinculación tiene con, con estos términos técnicos, con estas cuestiones artísticas que está empezando a tenerla, y tanto el compañero o la compañera que ya viene de un recorrido un poco más amplio. Fíjense también, bueno, el tema de la luz y la sombra es importante en el sentido de darle volumen a las cosas. Ustedes, nosotros, por ejemplo, trabajamos en dos dimensiones. ¿Por qué dos dimensiones? Porque se trabaja a partir de un plano, que puede ser la hoja o la pantalla de la computadora, en este caso, que tiene el largo y ancho, ¿no es cierto? En la pantalla de la computadora se puede simular mucho mejor la profundidad que en una hoja. Después, para simular la profundidad que existe en la realidad, en las tres dimensiones, o sea, nosotros vivimos en un ambiente tridimensional, ¿no es cierto?, donde los objetos tienen espesor, peso, ocupan un lugar en el espacio, se los puede recorrer y tienen distintos puntos de vista, ¿se entienden? Esas son básicamente las particularidades que diferencian a la tridimensionalidad de la bidimensionalidad. De las cosas que tienen dos dimensiones, ¿no es cierto? Esa es la bidimensionalidad, y las cosas que tienen tres dimensiones. Las cosas que tienen dos dimensiones son las que nosotros dibujamos en una hoja, porque la hoja es plana, entonces tiene el alto y el ancho nada más. Para poder hacer
o imitar esa profundidad, yo tengo que engañar al cerebro, ¿no es cierto?, a mi mente y al ojo humano. Se puede hacer de varias maneras. Una es utilizando una técnica científica y matemática inventada en el Renacimiento por un artista que se llama perspectiva geométrica. Esa es una técnica científica y matemática que se utiliza para dar la sensación de profundidad en un plano. Y se utiliza generalmente para mucho para la arquitectura, o sea, o para espacios arquitectónicos o perspectivas que tienen que ver con cuestiones de la arquitectura. Igualmente también se utiliza en los videojuegos, en las películas de animación, en todos lados, digo, pero para que ustedes se vayan dando una idea. También existen otras cosas que sirven para dar la sensación de espacialidad y de profundidad dentro de un plano, de una hoja. Cuando digo plano me refiero a una hoja, una pantalla. Acuérdense, 2 dimensiones, largo y alto. Para dar la sensación de profundidad, yo puedo utilizar las luces y las sombras. Eso es un indicador espacial, por ejemplo, ¿no es cierto? Los indicadores espaciales, también descubiertos en el Renacimiento y utilizados en el Renacimiento, lo que hacen es darnos o permitirnos dar la sensación de espacialidad sin tener que usar la perspectiva geométrica, la técnica esa científica y matemática, que es mucho más compleja. Entonces, si ustedes prestan atención, acá van a ver varios indicadores espaciales. Por ejemplo, uno es la superposición. La superposición, por ejemplo, quiere decir que si un objeto está adelante, ocupa una parte, o sea, del que está detrás. No deja ver, perdón, no ocupa, me equivoqué, voy a hablar con propiedad. El objeto que está delante no deja ver una parte del que está detrás. ¿Se entiende? Bueno, acá lo ven con el primer personaje sobre los que están detrás. Ven que o sea, la totalidad de los personajes que están detrás no se ven. ¿Por qué? Porque este personaje está adelante. Como mi cerebro en realidad no está adelante, están todos en el mismo plano, es un engaño, eso es lo que quiero decir. La perspectiva y todas estas técnicas son un engaño para la mente. Pero al dibujar este personaje en su totalidad y los personajes que supuestamente están detrás en parte, mi cerebro automáticamente entiende de que hay una cosa adelante y otra detrás. Eso es un indicador espacial. La superposición, la transparencia, la diagonalidad, por ejemplo, la diagonalidad tiene que ver con las líneas diagonales. Fíjense que acá los elementos están puestos en cierta diagonalidad, si quieren. Bueno, la diagonalidad, para que todos sepan, la diagonal es una línea que va de un vértice a otro de distintas puntas, por ejemplo, de un rectángulo, de un cuadrado, ¿se entiende? De una forma rectangular a una forma cuadrada. Esa diagonalidad me da la sensación de espacialidad. Fíjense, acá van a ver diagonalidad. Este personaje, con un malvavisco, está delante del alfajorcito este, o de esta fichita, y fíjense que los pies siguen como si fuera una línea diagonal. ¿Pueden verlo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, esa diagonalidad es una línea imaginaria que yo trazo y me da la sensación de espacialidad, me da la sensación de profundidad, de que este personaje está delante y este está detrás. Por más de que este personaje no se superponga con el otro, me va a dar la sensación de espacialidad. La disminución de tamaño,
la pérdida de detalle hacia el horizonte, la línea del horizonte, esa es otra. Bueno, hay un montón de indicadores espaciales que se pueden utilizar para dar sensación de profundidad en 2 dimensiones sin que exista eso, ¿se entiende? Sin que exista la profundidad en realidad. Y la luz y la sombra es una de esas también. Entonces, a mí me interesaría que trabajemos dentro del color lo que es la luz y la sombra de esta manera. Pero para trabajar la luz y la sombra yo tengo que entender de que tengo que armar una especie de idea en mi cabeza, lo que nosotros le podemos llamar una convención, por así decirle, en la cual si yo tengo luz de un lado, ¿no es cierto? Del otro lado voy a tener que tener sombra. Así como la luz y la sombra son antagónicas, la sombra es la ausencia total de luz y la luz es o sea, la referencia de luz total, ¿se entiende? De brillo, ¿se entiende? Bueno, yo voy a tener que elegir dos espacios para dar, un espacio para dar luz y un espacio para dar sombra. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿O la estoy complicando mucho? Sí, se entiende. Bien. No, se entiende, se entiende. Fíjense que incluso acá la luz pareciera ingresar de la derecha, ¿no es cierto? En el personaje principal de Hora de Aventura. Acá tengo luz y de este lado, en la izquierda, tengo sombra. Incluso acá también, en este personaje en la barba, fíjense, en la manga, fíjense cómo cambian los azules, perdón, los tonos de azules. ¿Pueden verlo eso? Bien. La luz está ingresando de este lado. Pero acá, en este lugar, está ingresando, la luz está ingresando de la derecha, ¿no es cierto? Acá, en este personaje. Y en este personaje, en el perro y en la princesa, están ingresando, la luz está ingresando de la izquierda y la sombra está en la derecha. Acá podríamos decir de que la convención es de que este artista lo que hizo fue utilizar la diagonalidad, que esta que yo les marqué, esa línea ficticia en diagonal, para dar sensación de profundidad con la sombra también y con la luz. Es como si da la sensación de esta centralidad. Fíjense que hay como una, si ustedes pueden verlo bien, hay como si fuera una diagonal en los personajes que están en el centro, pero están como si fueran una diagonalidad. Eso le da jerarquía a los personajes y le da también profundidad. Por eso la sombra de un lado para los que están mirando para un lado y la sombra de otro lado para los que están mirando para el otro lado. Eso también se puede ver con la visión. Fíjense que unos miran para un lado y otros miran para otro lado, para la otra diagonal. Bueno, eso obviamente lo van a tener que elegir ustedes en su creación, ¿se entiende? Van a tener que elegir un lugar donde haya luz y un lugar donde haya sombra. Acá es lo mismo, fíjense que la sombra, la luz parece venir de arriba, de así, de una diagonal, de esta diagonal parece venir la luz. De la izquierda, arriba a la izquierda. Entonces van a tener la sombra acá abajo. Según de donde venga la luz, en oposición del otro lugar voy a tener sombra. ¿Se entiende? Y fíjense que es marcado. Para que se note. Fíjense acá los pelos de esta personaje. Fíjense acá los brazos de Steven. El cuello de Steven. Abajo de la campera. Bueno, es similar a lo que les contaba en el otro ejemplo. Y acá la sombra está puesta más en el espacio, para dar profundidad en el espacio, la línea del horizonte y
la sombra para dar profundidad en el espacio. Las nubes, para que no quede plano, ¿se entiende? El escenario. Esto tiene que ver también con la cuestión de componer. Yo les comentaba que ilustrar tiene que ver con componer. Fíjense, acá Homero tiene luz también desde la izquierda y por esta convención, esta idea que hay que hacer luz de un lado, sombra del otro para dar volumen. Si de este lado izquierdo tengo luz, de la derecha voy a tener sombra. Eso es lo que tienen que lograr. ¿Se entiende bien? Sí, sí. Sí. Ahora les voy a compartir cómo lo vamos a hacer desde los 3 programas. Pero quiero terminar de la idea, el concepto. Les muestro esto, tanto en la sombra y la luz, tanto en los personajes como en el espacio, porque me interesa el tema de la composición. Este es un taller de ilustración, y la ilustración, como yo les comentaba, está referenciada a poder contar cosas con imágenes. O sea, no es solamente hacer dibujos, sino que es, aprender a poder contar algo con imágenes. Eso involucra un montón de cuestiones que tienen que ver también el escenario de los personajes. Muchas veces el escenario es complejo, muchas veces no hay escenario, son los mismos personajes. Puede ser un dibujito corriendo y yo ya estoy contando algo. ¿Se entiende? Todo depende de lo que yo quiera hacer. Pero es importante el tema de componer. Cuando hablo de componer imágenes, es en el mismo sentido que en el que se compone en la música. Hay un artista que se llama Kandinsky, que si quieren lo pueden buscar, Kandinsky con K, yo después les voy a incluir algunas referencias, se llama Vasily Kandinsky, es un artista del siglo XX, es padre de algunas vanguardias, o sea, como el expresionismo, como la abstracción geométrica, perdón, que él escribió un libro que se llama De lo espiritual en el arte, en el cual él prueba de que los colores tienen ritmo, como las notas musicales. A cada color se le puede asignar una nota musical y tiene una vibración determinada. Entonces, con los colores se puede componer como una canción, como una música. Entonces, a lo que voy, no les estoy pidiendo que sean Kandinsky, pero sí que tengan en cuenta que cuando están componiendo, están creando una composición plástica, es como si estuvieran componiendo una canción. Eso es lo que quiero lograr, en realidad, que vayamos asimilando, nada más. O sea, no pretendo que hagamos de 1 a 100 enseguida. ¿Se entiende? Bueno, dicho esto, les voy a comentar cómo poder trabajar el tema del color en algunos programas. Voy a empezar con Photoshop, voy a seguir con Sketchbook y después voy a pasar a Inkscape, que en realidad es lo mismo que Illustrator, porque no tengo Illustrator en esta computadora. Ya saben, el que no tiene Photoshop puede usar GIMP. Y como todos saben y todas saben, como les dije, tienen que practicar en su casa durante la semana estas ideas que yo les doy, que son muy básicas y que lo único que hacen es que ustedes puedan aprovechar determinadas herramientas para llevar adelante este objetivo más técnico, que es la de producir estas ilustraciones en estas 4 clases. Bueno, voy a empezar, voy a compartir la pantalla y voy a empezar en Photoshop. Si no pueden ver, me avisan. Bueno, acá en Photoshop yo tengo
un dibujo que es de mi hija más grande. Tomo este dibujo, ¿por qué? Porque generalmente esa es otra de las cosas que hay que entender de la ilustración. La ilustración es muy amplia y al ser muy amplia involucra un montón de técnicas plásticas y artísticas. El arte en sí es muy amplio, entonces nos da a nosotros la idea de lo que es la figuración, la no figuración, el realismo, el no realismo, ¿se entiende? La abstracción. Bueno. En ese sentido, la ilustración es muy amplia y ustedes no tienen que dibujar realismo cuando ilustran. ¿Qué les quiero decir con esto? La mayoría se piensa que saber dibujar es saber hacer un cuerpo humano. Poder dibujar un cuerpo humano en una hoja. Con las proporciones y con las características que tiene un cuerpo humano. Sí, obviamente eso es saber dibujar. Si ustedes pueden hacer realismo y dibujar ese cuerpo humano lo más real posible en una hoja, y sí, obviamente saben dibujar. Saben dibujar realismo. Que no es lo mismo que la abstracción, como les decía, y que otras cuestiones y que otras técnicas. En la ilustración, ustedes pueden elegir la técnica que quieran para contar lo que desean contar. Y muchas veces la técnica va asociada al estilo personal que tiene cada uno y cada una. Si ustedes ven, todos ven Photoshop y la ilustración esta de mi hija. Sí, sí. Bien, si ustedes ven, o sea, qué sé yo, ella, obviamente como una nena de 8 años o un nene de 8 años, está en una tapa plástica saliendo de... ya salió del esquematismo, o sea, está en un pseudo realismo, que son distintas etapas plásticas que todos vamos haciendo desde que empezamos a garabatear en una hoja hasta que, o sea, llegamos a la pubertad, 12, 13 años. Vamos probando distintas cuestiones artísticas. En este caso, en esa etapa, a nosotros los seres humanos, digo nosotros y nosotras los seres humanos, lo que nos interesa es la expresión artística, no la técnica, ¿se entiende? Entonces vamos probando distintas cuestiones artísticas para encontrar una que nos permita expresar lo que nosotros queremos. Es así, básicamente. Bueno, ella hizo estos animales de distintas características, en lo que ustedes pueden ver, para mí es un tucán, esto es como una especie de gallina, otro pájaro, esto es un tigre, una rana, una víbora, un perro, una oruga. Pueden ver distintos animales, o sea, distintas características. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que no hace falta dibujar la gallina como la gallina es en realidad para hacer una ilustración. Involucran, como les decía, un montón de otras cuestiones que van desde el estilo propio que a mí me gusta hasta el tipo de publicación que yo quiero hacer. O sea, porque para la ilustración está muy relacionada a las publicaciones. Si va a ser un libro, y no es lo mismo un libro para niños que un libro para adultos, ¿entiende? Si hago una ilustración científica, y obviamente sí, seguramente voy a tener que hacer la gallina muy realista y sus partes van a tener que ser eh, muy reales, porque es una ilustración científica y habla de la parte de la gallina. Ahora sí, si es un cuento para niños o si es otro tipo de publicación, yo puedo utilizar otro tipo de estilo más abstracto en ese animal y basarme en otras cuestiones como el color o, bueno, o la forma. Fíjense que acá todas las formas tienen una característica que son geométricas, pero los bordes están redondeados. ¿Pueden ver eso también? Bueno, eso es un estilo. A muchos nos cuesta años encontrar nuestro estilo. Bueno, ella lo tiene, pero lo tiene por naturaleza, todos los tenemos, ¿entiendes? Lo que pasa es que nos vamos olvidando. Esa es la cuestión. Ella acá lo tiene y lo encontró. Es estas formas geométricas con puntas redondeadas, bueno, marcan un estilo.
Bueno, más allá de esto, quería empezar a profundizar sobre 2 o 3 animalitos vamos a tomar. Bien, acá vamos a usar, a ver, el tucán lo voy a usar, vamos a usar el oso. Bien. Fíjense que, como yo les explicaba la otra vez, el oso tiene determinadas características, que la hoja está escaneada. Fíjense que toda esta basura tiene que ver con la línea de lápiz o de microfibra que está dibujada. Bueno, acá básicamente lo que ustedes tienen que lograr es primero generar el contorno, como yo... acá íbamos a hacer el... esperen, perdón, me estoy equivocando. El tigre íbamos a tomar acá, me parece. ¿Dónde tengo los trazados? Perdón, disculpen que no me... como tuve que cambiar de computadora. Trazados... Bueno, no me guardó los trazados. No importa, lo vamos a hacer ahora. No hay problema. Bueno, vamos a tomar el oso para trabajar desde Photoshop. Bueno, lo de la línea ya recuerdan cómo eran, ¿se acuerdan? Acá desde Photoshop había 2 formas de hacerla. Una era generar trazados, que lo vamos a hacer ahora, que yo ya los tenía guardados, pero bueno, se ve que en el archivo anterior o que saqué, o en este no me los reconoce, no sé qué pasó. A ver. No. Bueno, vamos con el oso. Tenemos 2 opciones. Una es limpiar la imagen, como yo le había comentado la otra vez, de este grisáceo que tiene en el fondo, y trabajar de manera con una capa el tema del color, o redibujar el contorno y rellenar por selección. Esas son las opciones que tenemos acá en Photoshop. Voy a hacer una copia de esta capa por las dudas, y voy a guardar y ya les voy a mostrar. Para limpiar el fondo tengo varias opciones. Primero, lo que tengo que hacer es diferenciar bien el fondo de la línea. Acá este grisáceo no me ayuda porque es un medio tono, entonces lo que debería hacer es quemar un poco más la imagen. ¿Cómo lo hago? En niveles, control L, y primero, perdón, deberían pasar la imagen. Yo acá está en RGB la imagen. La imagen debería estar en escala de grises. Eso se logra acá. Van a imagen, modo, escala de grises. En realidad la pueden escanear en escala de grises y ya está. Ponen no combinar porque si no les va a pegar todas las capas. Y cuando le aparezca la otra... ¿cómo es? Ese menú que salió recién, le ponen descartar. Bueno, después van a niveles, que lo pueden encontrar acá, o pueden apretar control L en la compu. Esto lo que les va a controlar es la entrada de luz y de sombra, de negros y blancos en la ilustración, mejor dicho. Si ustedes ven, yo hago así, ya se lo había mostrado yo a esto. Y ahí estoy subiendo el tono de los negros. Yo muevo este y estoy quemando la imagen, o sea, subiendo el tono de los blancos. Yo esto se lo había mostrado en la clase pasada, pero bueno, lo volvemos a utilizar. Bueno, como quiero limpiar mi imagen, voy a ir retocando. El del medio es para los medios tonos. Fíjense acá en la boca. Si yo voy más para atrás,
me va sacando, me va dejando más a la luz medios tonos. Si yo voy más para acá, me los va quemando. Ahora estoy agarrando otro. Ahí está. Bien. Por ahí va a estar bien. Fíjense que logré sacar, acá todavía hay medios tonos, no importa. Logré sacar el gris de fondo. Bueno, ahora que tengo blanco, el fondo, es mucho más simple eliminarlo. Tengo varias opciones para eliminarlo. Una de las opciones, que creo que ya se la había explicado, era seleccionar gama de colores, sombras. Eso le selecciona todo lo que es negro. Acuérdense de selección, gama de colores, van a sombras. Y eso va a seleccionar todo lo negro. Siempre tienen que estar en, fíjense que el layer o la capa en la que yo estoy trabajando, uso copia, está seleccionada y las otras no. Eso le va a seleccionar el negro. Si ustedes lo sacan, ahora me va a sacar, si yo hago así, me va a sacar el contorno negro. Lo que tienen que hacer es invertir la selección. Eso se logra desde acá. Invertir selección. Acá ven, invertir o con el menú Control I. Yo invierto la selección, perdón, Control I no es, estoy equivocado. Control I, sí, es invertir. Mayúscula Control I. Invertir selección. Ahí va, ahí me invirtió la selección, me la tiene que haber invertido, a ver. Sí, me doy cuenta que está invertida, ¿por qué? Porque ahora me selecciona toda esta parte del recuadro. Si no, van ahí, a selección, perdón, invertir selección y ya está. No. Yo los comandos los uso porque me resulta mucho más fácil y más rápido, y cuando ustedes empiecen a trabajar más asiduamente y a manejar más los programas, van a ver que los comandos les solucionan mucho la vida. Ponen Control D para deseleccionar o deseleccionar la selección. Esa es una de las opciones. Y fíjense que ya no tengo más blanco. ¿Se entiende? La otra de las opciones, voy a volver para atrás para mostrarles. La otra de las opciones es la goma. Yo no sé si acá, sí, el borrador de fondos, que lo que hace es borrarles los fondos blancos. ¿Ven? Ahí me sacó el negro. Tienen que configurarlo a esto. ¿Ve? Ahí tienen varias opciones. Acá arriba. En esta es negro sobre blanco. Positivo o negativo. Pueden ir haciendo este trabajo de borrado. La pongo en grande porque no es necesario que esté en chiquita la goma acá. Y fíjense que me va a ir borrando todo el blanco del fondo. ¿Alguna duda? A mí, yo particularmente no uso esta goma en algunas ocasiones, pero muy pocas. Generalmente uso el de la selección. Pero es lo mismo. Bueno, ahí me quedé, ya no tengo blanco en mi fondo, así que me quedó solamente el negro como la otra figura. Eso si quiero respetar esta línea, como yo les decía la otra vez, ¿se acuerdan? La otra forma es generar el trazado, que ahora lo vamos a tener que generar porque les voy a mostrar algo que les va a pasar también en Illustrator o en Inkscape. Bueno, para dar color, básicamente, bueno, esto estaba en escala de grises. Yo cambio el perfil de color de mi documento desde imagen, modo, en RGB. Vamos a trabajar en escala de grises y en RGB. Nada más. Todo lo otro no importa. Y en 8 bits de canales. 16 bits y 32 bits no lo toquen porque no, en realidad no los usamos. O sea, no se usan por nosotros para lo que nosotros vamos a hacer. Y en realidad para ilustrar
se trabaja en 8 bits y generalmente en RGB, y después se pasan las cosas a CMYK y se imprimen, que sería este perfil, que este es el perfil cian, magenta, amarillo y negro que se utiliza para impresión gráfica. Voy a volver a RGB, me vuelve a pedir combinar, le pongo que no. Van a encontrar que Photoshop tiene una opción en la que ustedes pueden cambiar el perfil de color también desde otro lugar, desde ajustes, ¿ven? Que dice tono, saturación, blanco y negro. Pero en este es más complejo, se lo tendrías que explicar y puede generar errores de visualización o de que un color se vire para otro color. Entonces, yo prefiero utilizar este método que es muy simple, como les decía. Cambian desde imagen modo, RGB escala de grises. Cuando les pide combinar, le ponen que no y después les ponen descartar. Y ya está. Ahora mi documento está en color, en RGB. Bueno, voy a generar otro layer, otra capa para empezar el color en este oso. Pero obviamente primero tengo que arreglar ciertas cosas que tiene este oso que no me gustan, como por ejemplo esto que está acá, que es un pedazo de otra línea. Lo voy a borrar, perdón, estoy en el otro layer. Fíjense que yo acá tenía el layer este que usé para el color que agregué y acá no lo puedo porque no lo tengo seleccionado, no tengo seleccionado ese layer. Perdón. Ahí está, tenía la tableta con la entrada táctil desactivada. Por eso se me movía todo. Bueno, yo estoy haciéndolo con la tableta para hacerlo rápido, pero esto también lo pueden hacer, ahora se los voy a mostrar. Si lo hacen con tableta, lo pueden hacer así borrando o dibujando la parte que les falte. Si quieren limpiar sin la tableta, lo que pueden hacer es utilizar la pluma, como yo les dije la otra vez, que sirve para crear líneas o trazados. Como ven, es complejo el tema del color porque primero tienen que tratar todo el dibujo. Si yo utilizo la pluma, fíjense, ¿se acuerdan que yo les había mostrado esta pluma? Tengo que tratar de respetar la línea. Y con ese trazado, lo que voy a hacer es convertirlo en selección y después borrar esa parte. Esa es una. Que es, para borrar algo, es lo más complejo, porque se pueden usar otros selectores que tiene Photoshop, como por ejemplo el lazo poligonal. Yo utilizo mucho este lazo. Perdón. Utilizo mucho este lazo para hacer esto. Este lazo solo con ir cliqueando, pero fíjense que tienen que ser muy cuidadosos o cuidadosas para no tener, para que no les coma la línea. Bueno, ahí es lo mismo. Ponen suprimir y la selección les borra ese pedazo. ¿Se entendió más o menos? Bueno, la forma de colorear lo que voy a tener es, tengo dos opciones. Si tengo tableta gráfica o incluso si no tengo tableta gráfica, una manera muy simple es colorearlo como yo colorearía un... voy a nombrar este layer para coloroso. Uy, perdón, chicos. El no estar en mi computadora me complica. ¿Qué les iba a decir? Perdón. Tienen dos formas de colorearlo. Una es como si colorearan un cuento para colorear,
¿Se entiende? Con un marcador. Para los que tenemos tabletas gráficas es mucho más fácil. O sea, ustedes agarran, eligen un color de fondo. A mí me gustaría que mi oso sea de este ocre. Eligen una punta, o sea, un tipo de punta. Acuérdense que son colores planos, entonces mientras la punta sea que no tenga difuminado, mejor, porque después la idea es hacer la sombra. Y pintan. Siempre teniendo en cuenta que tienen que pintar en el layer que dice color oso. Y van pintando. Disculpen si se tilda. En realidad, fíjense, acá tenemos varias cosas para mostrarles. Está bueno esto del vivo porque te va buscando los errores. Fíjense, acá, ¿ven estas partes en blanco? Esas son partes que la goma, el borrador de fondo, no sacó. Por eso yo muchas veces no lo utilizo a eso. El borrador este de fondos. Me tendría que haber sacado estos blancos, ¿ven? Incluso este que queda acá y no me lo sacó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a borrar. Lo voy a borrar yo a mano. Estoy utilizando la tableta para hacer más rápido, así podemos ver los 3 programas, porque ya queda media hora nada más de la clase. Bueno, yo elegí un pincel. Fíjense, esa rayita blanca que ven ahí, fíjense. Esta rayita blanca me la da el haber utilizado la goma esa borrador. Si yo hubiera cortado la imagen con la selección de sombras, no me hubiera pasado eso. Vamos a ver ahora si se la podemos sacar. En realidad se puede sacar, la puedo corregir con la goma, puedo corregir con un trazado, con lo que sea. Voy a ver si lo puedo sacar a eso. O sea, voy a usar la gama de colores. Fíjense que acá cambia, como mi documento es en RGB, me pone ya colores, me pone colores, no valores. Entonces voy a seguir seleccionando sombras. Perdón. Sí. Me parece que se salió la presentación. Claro. Ah, pero qué nabo que soy, claro. Pero eso porque... Ahí está. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Lo que quería decir, entonces vamos a hacerlo de nuevo. A ver. No lo tengo seleccionado. Entonces, me parecía que la máquina estaba andando lenta y que no me había fijado en que le faltaba batería. Bueno, vamos a intentar sacar esto blanco. Incluso acá, fíjense que quedó blanco también. Voy a hacer lo que hicimos antes, en realidad, que es gama de colores. En este caso te pone muestreado y como le decía, te pone colores ya, porque como está en RGB el documento, yo solamente quiero las sombras. Voy a invertir la selección y voy a borrar lo blanco. Y ahí me lo borró. ¿Ven que ya no está más? Vamos a ver ahora. ¿Ven? Ya no tengo más la línea blanca esa. Acá tengo un blanquito, pero bueno, porque esto quedó de la goma quedó como un medio tono ahí de la goma y hay veces no lo toma a los medios tonos, pero no importa. Eso se borra muy fácilmente. No se borra tan fácilmente. Debe ser visual. No, es que no estaba coloreado, perdón. No era un error de... Bueno,
como les decía, está un poco lento esto. Disculpen también, porque al no ser mi computadora. Bueno, esta es una forma de dar color. Obviamente, si ustedes quieren hacer sombra, como les decía también, van a tener que este tono, ¿no es cierto?, llevarlo a una gradación de color un poco más oscura. Y pueden armar otro layer en el que pongan sombra. Perdón, está colgado. Sombra, oso. Esto lo pueden hacer con el mouse también, lo de colorear así. Y yo, como las formas que yo quiero que de la sombra también sean orgánicas, sean líneas orgánicas, lo que voy a hacer es, bueno, pintar con la sombra sobre el layer del color. Qué lento que está esto, por Dios. Pintar una parte, tengan en cuenta, chicos, que está todos, no es mi computadora. Y está un poquito lenta. Un poquito, muchísimo. Bueno, más o menos, esto está mal hecho, pero para que se den una idea lo que se puede hacer. También se puede hacer, yo decía, voy para atrás, esperen que voy a guardar el archivo por las dudas, porque esto está, tengo miedo que se cuelgue. No me deja ir para atrás, ¿qué le pasa? Está colgada la computadora. Ahí va para atrás. Bueno, está recolgada la computadora. No importa. Voy a sacar esta sombra mal hecha. Lo que les decía que también es una posibilidad de colorear es con selecciones. Fíjense, yo puedo usar esta herramienta de lazo y le voy usando, la voy a usar entre medio de la línea. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo lo que coloreo no me deje ninguna liñita blanca. Fíjense que acá, al no tener terminada la línea, es un inconveniente. Ya lo vamos a ver en el otro programa, en el Inkscape, que es un inconveniente muy grande no tener las líneas cerradas en las formas. Para vectorizar es un inconveniente muy grande. Bueno, yo ahí armo una selección y puedo poner en coloroso. Obviamente tengo acá ustedes tienen en Photoshop un chupete, no es un cuentagotas, un gotero en que le copia los colores exactos. Toco este color porque no me acuerdo qué valor era. Y para rellenar puedo usar edición, rellenar, y acá les pone color, color frontal, o sea, los colores frontales y de fondo son estos en Photoshop. Lo pueden cambiar con esta cosita. Perdón, acá. Pueden poner uno de fondo u otro de... El que era de frontal lo pueden poner de fondo y así sucesivamente. Es un detallecito. La opacidad quiero que sea 100%, color frontal, y ahí tengo mi cabeza coloreada. Bien, la sombra también la puedo hacer de la misma manera. La puedo hacer con el lazo. Acá tengo otro lazo, que es la herramienta esta de lazo, que no es el poligonal, sino que es el que hace cosas más... Es un lazo que hace forma más orgánica. Entonces yo puedo seleccionar parte
Eh, Como acá no me gusta mucho esto, le voy a dar alguna redondez a la selección. Le voy a perfeccionar los bordes. No, no le voy a perfeccionar los bordes. Porque no lo voy a poder hacer acá porque se me va a colgar la computadora. Se le pueden perfeccionar los bordes para que sean más redondos. ¿M? O desvanecer, pero pasa que se me va a colgar la computadora, chicos. Y no quiero. Bueno, ahí estoy haciendo exactamente lo mismo. Fíjense que voy... acá me apareció la otra sombra que había hecho, que había mal hecho. Tengan en cuenta que estos son ejemplos. Obviamente todo tiene retrabajo. Y bueno, incluso al no tener la versión, yo estoy trabajando ahora con una versión de Photoshop portable que me está generando bastantes inconvenientes, si lo pueden ver. Me está generando bastantes inconvenientes. Bueno, con esta herramienta de lazo se puede hacer también las sombras si ustedes quieren. La misma opción, edición rellenar, color frontal, y ven que van haciendo ahí fui arreglando un poco. Bueno, estas son básicamente las formas que tenemos para colorear. Después también tenemos, acuérdense ustedes, si ustedes tienen hecho el trazado, que yo lo tenía hecho, pero no me lo abre en este programa, en este Photoshop, voy a corregir esta línea para que vean. Bien. Ahí corregí la oreja. También pueden colorear, a ver, pueden seleccionar con la varita mágica si quieren, pero yo no lo aconsejo porque siempre, según como esté graduada, tiene algunas cuestiones, o sea, que les deja blancos acá, fíjense, ven acá, si pueden ver, si puedo agrandar sin que se tilde. Según como ustedes seleccionen o la línea que tengan, fíjense acá, esto no lo tomó, entonces yo tengo que ser muy cuidadoso, pero después, la varita mágica no es una herramienta que me guste mucho a mí, qué sé yo. Ahí me está tomando otras cosas, o sea, si no, yo no la utilizaría. Yo preferiría que seleccionen con esto o con la misma pluma, generan el trazado como era la línea, ¿se acuerdan? Lo voy a decir mal ahora, así nomás, para que... Yo le había hecho hacer un trazado para hacer una línea. La clase pasada. Bueno, con ese mismo trazado pueden seleccionar y pintar el fondo en otro layer, ¿se entiende? Yo puedo hacer, fíjense, acá tengo este trazado que está ya guardado, lo voy a guardar para que no me lo... por las dudas. Voy a guardar el archivo y voy a sacar esto para que vean como la vez pasada que yo puedo hacer una línea con este trazado. ¿Qué le pasa a esto? Y claro, si no tengo ningún layer, ahí va. Que yo pueda hacer una línea, en este caso creo que la línea sea negra, ¿no es cierto? Recuerden que está mal hecho a propósito porque es rápido, para poder explicarles la función. La función del espacio es no enseñarles cómo yo dibujo, cómo yo ilustro, sino que ustedes puedan aprovechar las herramientas. No probarnos a ver quién ilustra
más o menos, quién ilustra mejor. Dicho eso, vuelvo a la línea. Tengo que elegir un lápiz. Vamos a usar este tipo de contorno. ¿Ven? Ahí hice mi línea. Bien. Tengo mi línea mal hecha de la cabeza y a esa línea de la cabeza, recuerden que la figura era esta, a esa línea de la cabeza lo que voy a hacer es, obviamente con el mismo trazado, hacer el fondo, pero eso lo voy a tener que hacer en otro layer. Todo tiene que estar en layers separados, en capas separadas. Yo le digo layers, son capas. Perdón, estoy acostumbrado porque toda mi vida, desde chico que empecé a usar Photoshop, venían en versión en idioma inglés, no venían en castellano, ahora sí. Entonces uno se acostumbra a decir layer, que quiere decir que es capas en inglés. Bueno, tienen que tener las capas separadas, chicos y chicas. Bueno, voy a agarrar el mismo trazado y con ese trazado lo voy a convertir en selección con este botoncito. Ve que dice encargar el trazado como selección. Lo voy a convertir en selección y lo que voy a hacer es poner el color que yo tenía. Perdón, que no me acuerdo cuál era. Esa es la sombra. Este es el color. Y voy a colorear no la capa de contorno, sino la capa de atrás, que es de color. Uy, no es negro, perdón, me equivoqué. Edición, rellenar. Acá dice negro. Color frontal, que es el color ese. Y ahí rellené mi capa. Entonces ya tengo parte del color. Eso, si ustedes ven, voy a borrar la capa esta. Esta capa de color la voy a tirar detrás del dibujo original. Fíjense que me quedó la cabeza coloreada. Es de la misma manera, no hay ningún inconveniente. Digo, la manera que elijan, la que a ustedes les sea más cómoda para poder llegar a eso. Y incluso con la misma pluma también puedo hacer estas sombras. Puedo generar estas sombras más orgánicas, fíjense. Obviamente voy a tener que generar otro trazado. Recuerden que apretando la tecla Alt y tocando con el botón izquierdo borran ese seleccionador y el trazado se va adaptando a la línea que ustedes quieren. Bien, ahí tengo un trazado, que es otro trazado acá. Lo voy a guardar también por las dudas. Y lo que voy a hacer con ese trazado es hacer un contorno, obviamente más oscuro, porque quiero que eso sea sombra. Voy a elegir, antes había elegido 17, voy a elegir 21, tamaño del pincel. Y lo que voy a hacer es darle contorno, ¿ven? A ese trazado. Y eso me va a dar la sombra que yo quiero. Obviamente los layers después usted, perdón, lo hice en el mismo layer, que eso también es un error. Fíjense que hice la sombra en la misma capa que hice el color. No lo hagan, es conveniente que creen otra capa para la sombra. Así le queda por separado. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que corregir la sombra, seguramente la tengan que corregir y le va a ser más fácil si no tocan el color.
Déjenme ver. Bueno, ahí va. Entonces yo tengo en esta capa 3 la sombra, y si yo quiero moverla o hacerle alguna otra cosa, digo, cada layer por su parte me permite moverlo, ¿eh? Y reacomodarlo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ven? Sin tener que tocar otra cosa. ¿Mm? Eso es la ventaja de trabajar con las capas. Bueno, básicamente de esta manera vamos a colorear, teniendo en cuenta los ejemplos que les mostré, en Photoshop. ¿Mm? Fíjense, ahora les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hice en el taller pasado, ¿eh? De este astronauta. ¿Ven este astronauta? Así en línea. Bueno, después armé una composición para mostrarle a los chicos. Y fíjense que luces y sombras son planas, líneas planas. ¿Se puede ver? ¿Están ahí? Sí, sí. Bueno, Sí. luces y sombras. ¿Ven? En el astronauta. Bueno, lo van a poder lograr bien. Depende de cómo trabajen la línea, de la estética que decidan. Les voy a mostrar rápido Sketchbook, que en realidad es la misma manera, o sea, no hay mucha... Joder, ¿qué estoy haciendo? Perdón, chicos. Disculpen todos los imprevistos. Bueno, en Sketchbook es incluso más fácil. Fíjense que acá me abrió el oso. Yo no quiero usar el oso. Acá vamos a usar... acá yo preparé el tigre este, al cual ya le hice el contorno, que se lo redibujé, con una herramienta, con esta herramienta que a mí me gusta utilizar. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Digo, hay un montón de herramientas en Sketchbook que pueden utilizar. Incluso pueden buscar acá donde dice nuevos pinceles, pueden descargarlos de internet y están buenísimos, son gratuitos, así que a mí me gusta usar este rotulador para hacer líneas, pero qué sé yo, es las líneas que me gustan a mí. Bueno, para hacer el color es exactamente lo mismo, tengo que crear capas de color para crear nuevas capas, o sea, agrego un layer. Esos layers yo los puedo mover para abajo o para arriba, o sea, como en Photoshop, es exactamente lo mismo. Y generalmente está bueno, qué sé yo, o sea, pueden ir pintando, lo voy a hacer muy rápido, así les muestro también después el vectorizado. Qué sé yo, vamos a elegir este color. Y generalmente cuando son colores planos, a mí me gusta también incluso pintar con esa herramienta que les decía, con ese rotulador que les decía. Si ustedes hacen doble clic acá en Sketchbook, les va a aparecer la opacidad, bueno, distintas cuestiones, o sea, que pueden modificar de su... de sus plumas, o sea, de sus pinceles. Tiene un tutorial también, incluso cuando lo usan. Bueno, acá es muy fácil porque es como pintar un cuentito.
Pueden usar la herramienta selección también acá, pero qué sé yo, muchas veces es mucho más fácil pintarlo de esta manera, tanto con tableta como sin tableta, ¿eh? Porque esto lo pueden hacer con mouse también, porque como es como pintar el fondo, acá obviamente me salí de los contornos, pero después es muy fácil, porque después agarran una goma, ¿m? Y le dan a los contornos ahí y ya está. No, total, la línea está en otra capa, ¿se entiende? Eh, Perdón, voy a poner eh, este, este, esta herramienta la voy a poner acá, pero no me deja. Ahí está. La voy a poner ahí para poder usarla, así no tengo que abrir a cada rato ese. Fíjense que estoy en esta capa de color. Otra de las cosas, consejos que le doy, nombren las capas. Nombren las capas porque cuando tengan un trabajo con 100 capas, mientras más capas tienen, más calidad, o sea, más profundidad de trabajo tiene, más detalle, eso es lo que quiero decir, no calidad, detalle. Mientras más detalle tiene, más capas van a tener, entonces, o sea, si tienen 100 capas se van a volver locos y locas, buscando una sombrita, un brillo, una cosita, ¿se entiende? Hay veces, hay gente que colorea hoja por hoja. ¿Pudieron ver las referencias que yo le mandé mientras yo hago esto? Así Sí, rápido. sí. ¿Les Sí, gustaron? Sí. sí. Ah, bueno. Bueno, son muy simples, ¿vieron? No tienen mucha, están re buenas, digo, pero no tienen eh, mucha cosa complicada. Muchas veces menos es más. Y encontrar un estilo tiene que ver con eso. Algunas están hechas con un programa que se llama Procrearte, que es un programa que generalmente se está usando mucho en Macintosh, eh, y se usa con algunas tabletas, pero no tabletas gráficas como esta que tengo yo, eh, sobre las que sino como las tabletas eh, tipo celulares. ¿M? Bueno, fíjense que acá hice, en este color, hice color plano. ¿M? Bueno, voy a hacer las líneas del tigre. Este tigre tenía unas líneas. Genero otra capa para las líneas. Busco otro color. ¿M? Vamos a buscar otro color. Este tipo de color. Fíjense que acá tienen esta opción. ¿M? Que lo que hace es darle determinada perfección al trazo. ¿Se entiende? Voy a poner un poco más grueso. Y no me deja. Lo estoy haciendo mal y rápido también, entiendan, porque ya estamos sobre la hora y le quiero mostrar. Bueno, voy a hacer las líneas en otra capa. ¿Mm? Este estilo de ilustración es más propia de cuentos infantiles. Obviamente ustedes elijan el estilo y la técnica que quieran. Fíjense que acá incluso hasta parece mal terminada, pero eso puede ser mm, eh, una idea estética. Para hacer las sombras yo puedo directamente, voy a generar otro layer que diga sombras, y las sombras acá las voy a hacer con negro. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar otra opción. A ver. Para hacer sombras también. Entonces, voy a usar el negro en, en, en otra capa. Con una forma orgánica, para que
para resaltar la curva orgánica de este animalito. Tienen una opción que también la tienen en Photoshop, que es desvanecer los layers, darle opacidad. Y si ustedes le dan opacidad a los layers, esperen que se tildó nuevamente, pueden lograr que ese negro se convierta en un grisáceo. Vamos a guardar por las dudas. Voy a guardar, ¿por qué? Porque yo voy a trabajar después mi composición, la composición que quiero que armemos entre todos, la voy a trabajar sobre estos animalitos. O sea que ustedes después van a ver bien terminados mi ilustración final sobre estos animalitos. ¿Sí? Ahora les estoy mostrando distintos estilos. Bueno, sombra y puedo incluso hacer luz también de esta manera. Otra capa para luz y en vez de utilizar negro lo que voy a utilizar es blanco para la luz. Recuerden, si de un lado hay sombra, del otro hay luz. ¿Sí? Sí. Bien, perdón. Si le doy opacidad a esta, le saco opacidad a esta capa, mi luz va a quedar de esta manera. Después puedo jugar con eso, porque qué sé yo, porque puedo, si quiero, la sombra, puedo tirar las rayas encima de la sombra si quiero, qué sé yo, eso lo tienen que ir eligiendo ustedes. A mí no me termina de convencer esta luz, por ejemplo. Yo no la haría de esta manera la luz, la haría en un tono más claro del color del pelaje, ¿se entiende? La sombra sí me puede servir así, me puede convencer, pero yo incluso le haría otra sombra en las rayas. Pero para hacerle otra sombra a las rayas voy a generar otro layer. O sea, todo tiene que estar en capas separadas. ¿Entienden? Porque eso les va a dar a ustedes la posibilidad de poder modificar todo lo que quieran sin tener que volver a hacer todo de nuevo. Si ustedes tienen todo en la misma capa y se equivocan o no les gusta, para volver a hacerlo van a tener que hacer todo de nuevo. Entonces es un trabajo fenomenal que no tiene sentido, chicas y chicas. Una locura. Lo voy a hacer así nomás. Voy a tratar de improvisar a ver unas rayitas. A lo mejor me podría llegar a gustar que estas rayas se vean así. Estas cosas hay que probarlas, porque fíjense cuando le doy transparencia, fíjense cómo entra a jugar la capa que está atrás, que es la sombra anterior. ¿Vieron cómo se transparenta? Bueno, todo depende del estilo que elijan y de la manera que elijan. Tienen que tener en cuenta todas estas herramientas. Obviamente la sombra la pueden hacer con lo que quieran, qué sé yo. Yo puedo elegir otra herramienta si quiero para hacer sombra. Les voy a mostrar que puede ser este fibrón, no sé. Recuerden sí que las sombras son en estas líneas orgánicas. Y que pueden utilizar estas herramientas. Ahora les voy a mostrar, ya estamos sobre la hora, pero igual voy a tardar un poquito más, no importa. ¿Ven cómo cambia? Fíjense, en el mismo color. Esto sí me gusta. Me gusta mucho más que el negro. Incluso fíjense con las herramientas cómo cambia también de una herramienta a la otra la misma sombra.
Bueno, esto es un trabajo de detalle, el de la sombra, que van a tener que trabajar mucho. ¿M? Eh, hace la finalización del trabajo. ¿M? Bueno, quiero mostrarles en Illustrator o Inkscape, así muy rápidamente, si no llegamos a dimensionarlo del todo, la clase que viene, yo en realidad les voy a agregar un video del taller anterior donde se muestra cómo colorear ilustraciones vectorizadas. Por lo menos este tipo de ilustraciones, o sea, obviamente después hay cosas más complejas. Pero fíjense Bueno, cómo va cambiando con el color. Voy a cerrar estos, así no tenemos mucho problema para trabajar. Ahora estoy en Inkscape. En Inkscape, recuerdan que, o en Illustrator, yo tenía la opción de desarrollar ilustraciones vectoriales. Una ilustración vectorial, por ejemplo, fíjense, ahora les voy a abrir algo, un ejemplo. A ver, no, se los voy a mostrar primero con el navegador. Denme 5 segundos. Fíjense, esta ilustración, ¿ven? Este dibujo lineal es una composición que en realidad hizo una de las jóvenes que venía al espacio, que se llama Elina, al espacio de cuentos, que son estas dos personas cenando en realidad, porque es de noche, de tardecita, en este espacio, como a la vera del río. Se hizo para una guía gráfica de turismo, que lo hizo ella, fue el primer trabajo que realizó como ilustradora dentro del espacio. Fíjense, ella eligió trabajar las ilustraciones de manera vectorial. Obviamente tuvimos que hacer todo un trabajo para que ella pudiera aprender a colorear y a trabajar la línea desde lo vectorial. Les voy a mostrar no cómo quedó finalmente, sino cómo lo coloreé yo en el taller pasado para mostrarle a los compañeros cómo se colorea. ¿Qué estoy abriendo? Estoy abriendo el mismo trabajo de antes. Perdón, el mismo... Ahí va. Va a tardar un poquito porque es bastante pesado. ¿Lo ven? Bueno, esto, este trabajo, en realidad no es así. Yo lo coloreé muy rápidamente y en Illustrator se ve distinto también. Lo que tiene Illustrator y Photoshop es que los colores se ven más similares a lo que van a salir a lo que van a salir. Por ejemplo, si yo voy a imprimir un trabajo, bueno, como yo voy, o sea, el color que yo tengo, o sea, es más realista. ¿Se entiende eso lo que quiero decir? Acá no me avanza. Quiero avanzar y no me avanza. Bueno, fíjense que esto, si yo quiero, acá puedo cambiar este color de fondo y poner otro. Eso depende de lo que yo quiera hacer. Este trabajo tiene una máscara, así que bueno, por eso también es medio complejo cambiarle algunos colores. ¿Lo ven? Bueno, esto es una ilustración vectorial. No encuentro el zoom. Esperen, chicos. No, acá está. Ahí. Bueno, fíjense que, por ejemplo, yo puedo ir cambiando los colores como quiero. En una ilustración vectorial. Tengo la línea y los colores
los puedo ir cambiando como yo quiera. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que pretendo que aprendan a hacer. Ahora se los voy a mostrar con el tucancito. Para vectorizar y colorear una ilustración digital en Inkscape o con Inkscape, vean el link del video que les voy a juntar en el correo, donde les explico bien a partir del dibujo del tucán que habíamos visto y del cual habíamos intentado trabajar en la clase y no pudimos, bueno, cómo a partir de ese dibujo pueden vectorizar, pueden aprender a vectorizar y a colorear en Inkscape. Esa parte de la clase la borré y la grabé de nuevo para salvar los errores que tuvimos en la clase y para que ustedes puedan ver bien cómo se utilizan las herramientas en Inkscape. Gracias.